Buenas noches, chicos. Eh, en un minuto más vamos a comenzar la auxiliatura. Vamos a esperar que más personas ingresen y ahorita comenzamos. Disculpe, ¿lo va a grabar la auxiliatura? No tengo la opción de grabar. No sé si alguien más puede hacerlo. Ya, chicos, vamos a ir comenzando. No sé si todos los de aquí son mis alumnos con el doctor Rocha. No sé si hay con la doctora Vespa igual. Pero para que sepan, yo pasé con la doctora Vespa y ahorita estoy siendo auxiliar con el doctor Rocha, ¿ya? Entonces, más o menos, sé cuál es el avance de ambos grupos y lo que he visto que tienen en común es el tema de genética molecular, que es todo eso del ADN, ARN, este, las etapas. Entonces, lo que vamos a hacer primero es avanzar esa parte de teoría y ya luego en el examen de los de Rocha entra también lo que son algunos ejercicios de las leyes mendelianas. Entonces eso lo vamos a dejar para la última parte, ¿ya? ¿Hay algún alumno aquí de Vespa que me pueda decir más o menos qué va a entrar en su examen? ¿Está bien si va a entrar todo lo de genética molecular o va a entrar algún tema más aparte de eso? Buenas noches. Es, Buenas eh, noches. Nos dijo la doctora que iba a entrar sobre el dogma. Ya. Entonces todo su primer examen va a ser sobre eso, ¿no? Sí, Ya. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla para comenzar, ¿ya? Si se me corta, si me chipo o algo, me avisan, ¿ya? Cualquier pregunta o duda me interrumpen nomás. Recording in Ya. progress. Entonces, el tema que va a entrar en ambos exámenes es el de genética molecular.
En este examen yo he visto mucho que se repite algunas preguntas, pero en distintas palabras muchas veces. Entonces yo les recomiendo que sepan los conceptos de cada una de estas cosas, que es ADN, que es ARN, las etapas del dogma central y todo eso, ¿ya? En la parte de historia he visto que se repite 4 fechas, 4 nombres que es importante saber, ¿ya? Como saben, a un principio el ADN eh, no se sabía cuál era el material genético. Los científicos pensaban que eran las proteínas, porque en la célula encontramos mucho mayor proporción de proteínas que de ADN. Entonces se pensaba que el material genético era eran las proteínas, ¿ya? Y gracias a ciertos experimentos pudimos descubrir que en realidad el que era el material hereditario era el ADN y no las proteínas, ¿ya? Entonces todo eso se comenzó con el experimento o el descubrimiento de este científico llamado Friedrich Griffith, ¿ya? En 1928. Él investigó lo que es el principio o factor de transformación. Ya he visto que en sus exámenes lo pone como el principio o factor de transformación y se van a acordar que es del científico Friedrich Griffith en 1928. ¿Ya? En este experimento, este científico utilizó bacterias, ¿ya? Bacterias de Streptococcus pneumoniae, que son las que causan la neumonía. Vamos a tener 2 grupos de bacterias. Una que no va a ser patógena, no virulenta, que va a ser una cepa rugosa, y una que sí va a ser virulenta, que sí nos va a causar la enfermedad y que esta cepa se va a llamar lisa, ¿ya? Esta cepa rugosa no causaba la muerte al ratón, ¿ya? Al inyectarle al ratón, el ratoncito no contraía la enfermedad y no moría. En cambio, en la cepa lisa podemos ver que al inyectarle al ratón, este va a llegar a morir. Y esto era porque las bacterias contienen una cápsula de polisacáridos, ¿ya? Si se dan cuenta, ahí tienen una capsulita, que esto hacía que la bacteria se vuelva más patógena y que obviamente el ratón contraiga la enfermedad y llegue a morir, ¿ya? Ahora, esta cepa lisa, que es patógena, la llevamos a calentamiento, ¿ya? Entonces, al llevarla a calentamiento, esta cepa, estas bacterias llegan a morir. Y eso es lo que es la siguiente cepa. Cepa lisa con calentamiento son bacterias patógenas muertas, ¿ya? Que se dieron cuenta que al inyectarlas al ratón no le causaban ninguna enfermedad y tampoco la muerte, ¿ya? Ahora, ¿qué fue lo último que hicieron? Agarraron estas bacterias muertas y estas bacterias rugosas que no eran patógenas y las ingresaron dentro del ratoncito. Y se dieron cuenta que el ratón moría. Y la pregunta era, ¿por qué se muere si es que estas cepas de aquí están muertas y estas cepas de aquí no causan la enfermedad? Entonces ahí se dieron cuenta que había un principio o un factor que hacía que estas cepas no patógenas se vuelvan patógenas, ¿ya? Entonces de eso consiste este primer experimento. Pero hasta ahí no sabíamos todavía cuál era el factor que hacía que estas bacterias se vuelvan patógenas, ¿ya? Ahora, el siguiente experimento es el de Oswald Avery en 1944. Estos científicos trataron de identificar cuál era ese factor que hacía que el ratoncito se muera, ¿ya? Entonces, lo que hicieron fue agarrar la sangre del ratón, que estaba con las cepas eh, patógenas, con calentamiento y lo llevaron a distintos procesos y las separaron, ¿ya? Lo separaron en 3 tubitos. En este tubito agregaron una enzima que llega a matar las proteínas, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener nuestro compuesto sin proteínas, ¿ya? A este compuesto sin proteínas le agregaban la cepa no patógena y se daban cuenta que después de un tiempo esa cepa no patógena se volvía patógena.
¿ya? Entonces ahí se descartó que las proteínas eran las responsables del material hereditario, o sea, se dijo que estas no eran las responsables que hacían que las bacterias patógenas, no patógenas, se vuelvan patógenas, ¿ya? En este otro tubito le agregaron una enzima de ARN, de ARNasa, que hace que el ARN se inactive. Entonces aquí nosotros no teníamos ARN, ¿ya? Le agregaron la cepa no patógena y después de un tiempo se daban cuenta que igualmente esta se volvía patógena, ¿ya? Entonces ahí se descartó que el ARN era el responsable de esa transformación. En este último tubo agregaron ADNasa, una enzima que va a inactivar lo que es el ADN, ¿ya? Entonces, aquí no teníamos nosotros ADN y al agregar la cepa que no era patógena, se dieron cuenta que después de un tiempo se mantenía así. Entonces ahí se dieron cuenta que el ADN era el responsable de hacer que esta cepa no patógena se vuelva patógena, ¿ya? Aquí sí se volvía patógena y aquí también porque aquí seguíamos teniendo ADN, ¿ya? Aquí no teníamos proteínas, pero sí teníamos ADN. Aquí no teníamos ARN, pero sí seguíamos teniendo ADN. Entonces, por eso aquí se vuelve patógeno. Pero como aquí nosotros inactivamos el ADN, entonces no se volvía patógena, ¿ya? Ahora, el último experimento es el de Hershey y Chase en 1952, ¿ya? Que aquí podríamos decir que se confirmó que sí el ADN era el responsable de portar el material genético. Estos investigadores utilizaron bacteriófagos, fagos también, que son virus que van a atacar a las bacterias, ¿ya? Ajá. Entonces, estos fagos, esta va a ser nuestra bacteria, inyectan Mucho fueron los perros. inyectaban algo que hacía que la bacteria se vuelva Voy a comprar, patógena, ¿ya? voy a comprar mi Entonces, genética. eh, Acá en su micrófono. entonces estos fagos están compuestos de ADN y su cápsula de proteínas. Entonces, ¿qué hicieron estos científicos? Marcaron de un color su cápsula de proteínas y marcaron de otro color su ADN. ¿Para qué? Para saber qué era lo que se quedaba dentro de la bacteria, ¿ya? Ya que estas sustancias que ellos estaban utilizando, Sí. ¿sí? Perdón que la interrumpan. Hay algunos compañeros que quieren entrar y creo que como ya llegamos a 100, no sé si usted puede habilitar más, para más cupo o no sé. Ay, no sé si se puede, creo que eso es comprando, ¿no? El Zoom, o no sé, que yo tengo el Zoom gratuito nomás. Creo que no. Alguien que está grabando, que esa persona lo pase, por favor. Sí, Sí, porfa. Si alguien lo está grabando, lo pasa, por favor, y así los demás pueden llegar a ver la oscilatura, ¿ya? Ya, entonces, como les decía, aquí se marcaron las proteínas de color rojo y aquí el ADN de color verde. Al momento de que estos bacteriófagos llegaban a infectar a la bacteria, se podía ver qué era lo que ingresaba dentro de la bacteria, ¿ya? Entonces, por distintos procesos, hacían que en este tubo, por ejemplo, la bacteria quede abajo, porque es el material más pesado, y el bacteriófago quede arriba, porque es más liviano, ¿ya? Y al darse cuenta de esto, se dieron cuenta de que lo que quedaba realmente dentro de la bacteria era el ADN, porque la bacteria dentro de ella tenía el ADN marcado, ¿ya? Entonces ahí es donde confirmaron que el ADN era el portador del material genético, ¿ya? Ahora, una fecha más que he visto que también ponen en sus exámenes, y yo no lo puse acá, es el descubrimiento de la doble hélice de Watson y Crick, ¿ya? En 1953, por si se lo quieren anotar o subrayar, no sé, está en sus guías, el descubrimiento de la doble hélice de Watson y Crick, ¿ya? En 1953. Ahora.
Pasando ya a la parte de lo que son los ácidos nucleicos, nosotros conocemos que tenemos dos tipos, ¿no? Que son el ADN y el ARN. Estos son polímeros que están compuestos por nucleótidos, ¿ya? Son macromoléculas. Entonces, comenzando con el ADN, sabemos que el ADN es el ácido desoxirribonucleico, que como función principal va a tener siempre portar, almacenar, contener el material genético, ¿ya? Y este siempre lo vamos a encontrar dentro del núcleo. Sus características principales van a ser es que es de doble hélice, como se dan cuenta, es de doble hélice, es antiparalela. ¿Qué quiere decir eso? Una de estas hélices, por así decirlo, para que me entiendan, va a ir de izquierda a derecha, ¿ya? En sentido 5-3, y la otra va a ir de derecha a izquierda en sentido 3-5, ¿ya? Eso más adelante lo van a entender. Pero para que me entiendan de qué es antiparalela, pónganle que una hebra va a ir de izquierda a derecha y la otra va a ir de derecha a izquierda. Entonces se van a cruzar, ¿ya? Y por eso se le dice antiparalela. Es complementario. Se le dice complementario porque las bases nitrogenadas que el ADN tiene se complementan entre sí, como rompecabezas, ¿ya? Entonces, las características principales del ADN son estas tres, ¿ya? Ahora, en el ARN, que es el ácido ribonucleico, este va a tener distintas funciones porque tenemos distintos tipos de ARN, ¿no veo? Pero en sí la función general o principal del ARN es ayudarnos en la síntesis de proteínas, ¿ya? Y este vamos a poderlo encontrar tanto en el núcleo como en el citoplasma, ¿ya? Sus características principales pues es que es de una sola hélice y este va a tener distintos tipos. Em, Tenemos tres tipos principales, que es el ARN mensajero, que este nos va a ayudar a copiar la información del ADN y llevarla del núcleo a los ribosomas, ¿ya? En cambio, el ARN de transferencia lo vamos a encontrar más que todo en el citoplasma y este nos va a ayudar a traer los aminoácidos que se necesita para llegar a las proteínas, ¿ya? Este me va a transferir, me va a aportar los aminoácidos y los va a llevar hacia los ribosomas, ¿ya? Mientras que el ARN ribosomal, pues lo vamos a encontrar en el ribosoma y nos va a ayudar en el momento de estar traduciendo nuestra información, ¿ya? ¿Hasta ahí se entendió o tienen alguna pregunta? Sí se Sí, entiende. sí se Ya. entiende. Ok, gracias. Por si acaso, todos los ARN se crean en el núcleo, ¿ya? Vi una pregunta que decía dónde se creaban y todos ellos se crean en el núcleo, ¿ya? Ya después, dependiendo de su función, estos van a salir del núcleo como el ARN de transferencia o el ARN ribosomal que se encuentran en el citoplasma, ¿ya? Ahora. Eh, Dijimos que tanto el ADN como el ARN están compuestos de nucleótidos, ¿ya? ¿Qué es un nucleótido? Aquí tenemos una cadena de ADN y este de aquí, que está encerradito, es un nucleótido, ¿ya? ¿Por qué está compuesto un nucleótido? Por un grupo fosfato, que es este de acá, una pentosa o un azúcar y una base nitrogenada, ¿ya? Todo eso es un nucleótido, ¿ya? Y este va a estar, ay, perdón chicos, creo que la clase ahorita se va a acabar. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Sí, Auxi. Sí, Agus. Sí. Eh, mira, se ve la presentación, ¿no ve? Sí, ¿O Agus. no? Sí. Ah, ya, vamos a estar hasta que se acabe y ya luego vuelven a ingresar.
Ya, entonces el nucleótido tiene tres componentes: grupo fosfato, azúcar o pentosa y la base nitrogenada. ¿Ya? Cuando nos digan nucleócido con S, nucleócido, este va a estar solo compuesto de un grupo pentosa o un azúcar y una base nitrogenada. ¿Ya? Vi en una pregunta de examen que decía cuál es la diferencia entre nucleótido y nucleócido, y es que el nucleócido no va a tener el grupo fosfato. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos eso entendido, vamos a ver que el componente principal del ADN y el ARN va a ser un nucleótido. Y este va a ser diferente tanto en ADN como en ARN, ¿ya? Lo que sí van a tener en común, tanto en el ADN como en el ARN, es que ambos van a tener el grupo fosfato, ¿ya? Pero en el ADN, este azúcar va a ser una desoxirribosa, mientras que en el ARN va a ser un azúcar ribosa. Ahora, en las bases nitrogenadas, ambos van a tener adenina, guanina y citosina. Pero la única diferencia es que en el ADN vamos a tener una timina y en el ARN no vamos a tener timina, sino vamos a tener uracilo, ¿ya? Esas son las diferencias. Ahora, yo les dije anteriormente de que el ADN es complementario, ¿no ve? Porque las bases nitrogenadas van como un rompecabezas, porque se complementan entre ellas, ¿ya? Vamos a poner de que la citosina y la guanina son pinkies y que ellas siempre, siempre van a ir juntas, ¿ya? Guanina con citosina y citosina con guanina siempre. No, no pueden ir con otra base nitrogenada, ¿ya? Mientras que la adenina va a ser nuestra molécula mujeriega, nuestra molécula cholera, que en el ADN va a andar con la timina y en el ARN va a andar con el uracilo, ¿ya? Para que se acuerden. Entonces la citosina, la guanina son pinkies y siempre van juntas, mientras que la adenina es cholera y que va a ir con la timina en el ADN y va a ir con el uracilo en el ARN, ¿ya? Ahora, otra cosa, este nucleótido va a estar unido a otro nucleótido por este enlace de aquí, ¿ya? Que es un enlace fosfodiéster, ¿ya? Lo que unen los nucleótidos y hace que tengamos una cadena larga de nucleótidos son los enlaces fosfodiéster, que son estos de acá, que une mi grupo fosfato con el otro nucleótido, ¿ya? Ahora, el enlace que une mis bases nitrogenadas entre ellas, como pueden ver acá, son los puentes de hidrógeno, ¿ya? Lo que une mis bases nitrogenadas son los puentes de hidrógeno. Lo que va a unir mi base nitrogenada con mi azúcar, con mi pentosa, va a ser un enlace glucosídico, ¿ya? Mientras que la pentosa va a estar unida al grupo fosfato por enlace éster, ¿ya? ¿Se entendió o quieren que lo repita esa parte? ¿Lo puedes repetir? Ya, tenemos nuestro nucleótido. Ya, este es un nucleótido y este es otro nucleótido. Entre nucleótidos se van a unir por enlaces fosfodiéster, ya, que es este de acá. Ya, enlace fosfodiéster. Ahora, en el nucleótido vamos a ver que nuestro grupo fosfato se une a la pentosa por enlaces éster, ¿ya? Mientras que este azúcar o mi pentosa se une a la base nitrogenada por enlace glucosídico, ¿ya? Y mis bases nitrogenadas, este nucleótido con este nucleótido se va a unir por las bases nitrogenadas, ¿ya? Estos enlaces de aquí van a ser enlaces de puentes de hidrógeno, ¿ya? Los más principales que he visto que creo que se ha preguntado alguna vez es que estos son puentes de hidrógeno que unen a las bases y que los nucleótidos están unidos por enlaces fosfodiéster. ¿Ya? Esos son los dos principales. ¿Se entendió o no? Sí, se entendió, sí. Ahí ya. Sí. Gracias. A ver, Ya. ¿alguna pregunta sobre esto?
Auxi, el que se une a la base nitrogenada, ¿cuál es? Lo que une las bases nitrogenadas es puente de No, hidrógeno. el que se une a la base nitrogenada, Este de aquí, ajá, el grandote. el que une la base nitrogenada con la pentosa es enlace Sí. glucosídico. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces, repasando, a ver, fosfato con pentosa, enlace éster, ¿ya? Pentosa con base nitrogenada, enlace glucosídico. Base nitrogenada con otra base nitrogenada, enlace de puente de hidrógeno. Y nucleótido con otro nucleótido es enlace fosfodiéster, ¿ya? Vamos a dejar aquí la reunión y les vuelvo a mandar un enlace porque ya se va a acabar, ¿ya? Para Ya, no estar, ya ahorita les mando.